Pacto de Palabra, un aplauso. Eso es. Hoy día, chicos, los que nos están viendo, tenemos dos grandes invitadas. Una, producto nacional, Constanza Gajardo, que se Eso. presente, Constanza, directora territorial de Fundación Pacto Social, abogada, no sé. Usted es la dueña del espacio también. Directo del Maule al mundo. Vengo viajando desde tempranito, desde Talca, con mis niños, con el marido. Tenemos harta actividad familiar el fin de semana. Así que muy contenta de estar aquí conversando, teniendo este espacio también con esta otra segunda súper invitada. Conversábamos un poco tras bambalinas que nos habíamos conocido. Ambas somos abogadas dedicadas a los temas públicos, nos gustan los temas sociales, los temas de política pública más dura. Así que feliz de estar aquí, feliz de poder tener este espacio de conversación y que sea lo más fructífero posible. La, muy bien dicho. Y como ya nos adelantó la chica Maulina, Mariana Cabrera, abogada, magíster en Integración y Comercio Internacional, magíster en Derecho, asesora de la calle, hoy prosecretaria de la Presidencia de Uruguay, nada más y nada menos que la primera mujer y la más joven en ejercer este rol. Así que un aplauso, Mariana. Hola, buenas tardes para todos. Un placer que me haya invitado mi amiga Constanza a ser parte de este espacio, acá desde Uruguay, desde Montevideo. Así que bueno, atenta a recibir las preguntas y las consultas que quieran hacer y charlar un rato en este espacio con ustedes. Sí, en verdad estamos muy contentas. De hecho, yo me siento como un poco out porque ustedes son amigas, yo me quiero unir al grupo, no sé cómo hacerlo, pero bueno, vamos a La tratar unimos, la de... unimos. Por supuesto, es un grupo muy abierto este, Eso espero, eso desde el espero, principio. eso espero, para sentirme parte. Bueno, vamos a partir con este capítulo de Pacto de Palabra. Chile, Uruguay, dos países que siempre han compartido los primeros lugares de desarrollo en Latinoamérica. Nos creemos en la muerte, como decimos aquí en Chile, pero sabemos que el contexto internacional, el contexto nacional también de cada país es difícil a veces, y ante el alza de los populismos, las crisis económicas, las pandemias, los estallidos que tuvimos acá en Chile, ustedes, yo les pregunto, si acaso siguen pensando de que Uruguay y Chile se encuentran en los mismos lugares, si la democracia sigue siendo tan fuerte como siempre hemos tenido esa idea. Chica, si quieres parte tú desde el Maule, ¿no? Sí, yo Desde creo los que Chiles. de todas maneras, o sea, Chile y Uruguay, y yo creo que también por eso con la Mariana fue tan fácil cuando nos conocimos poder conversar sobre temas públicos, porque Chile y Uruguay tienen características muy similares, a pesar de todo el contexto internacional medio movedizo actualmente, e internamente también cada país tiene sus individualidades y circunstancias y contextos. Creo que Chile y Uruguay compartimos que creemos en este Estado de Derecho y lo creemos de verdad. O sea, más allá de cualquier cosa que pase, nosotros estamos y tenemos un pacto social, por así decirlo, muy arraigado que dice, estamos bajo la ley. Queremos vivir nuestra convivencia civil bajo un Estado de Derecho, bajo ciertas reglas. Y eso, cuando se pone en peligro en nuestros países, la ciudadanía, la gente, no se queda como si no pasara nada. Cuando la democracia está en riesgo, cuando la corrupción nos viene a afectar, cuando los populismos empiezan a acercarse y pareciera que con los populismos también se acercan, que se va la falta de valores, de costumbres, de la democracia, bueno, decimos, acá pasa algo, nos alertamos y tenemos que hacer algo. Y eso en el resto de Latinoamérica parece que no está pasando. Entonces llegan populismos, llegan gobiernos autoritarios y bueno, y la ciudadanía se queda un poco como estable viendo qué pasa delante de ellos. Y yo creo que Chile y Uruguay no nos ha comido todavía la política, nos alertamos ante eso. Tenemos una convicción de que también necesitamos un Estado fuerte, pero un Estado no por ser fuerte tiene que ser grande, sino que un Estado tiene que ser quizás chico, pero ser eficiente, ser cercano a las personas, ser resolutivo de problemas, ser lo menos burocrático posible. Entonces hemos ido avanzando de forma paralela, pero obviamente cada uno con sus características específicas, en un Estado más moderno, un Estado más resolutivo.
Entonces yo veo muchos puntos de unión entre nosotros y por eso veo que el camino hacia adelante entre lo que se haga entre Chile y Uruguay también es muy auspicioso. ¿Qué opina Mariana? ¿Tiene la misma sensación que la chica Maulina? Porque nosotros, yo hago un disclaimer, siempre decimos como Chile es súper bien portado, somos súper aburridos nosotros los chilenos, fome. eh, Costa Rica también es como parte del grupo. Y nos queda Uruguay, que yo creo que los chilenos poco sabemos de Uruguay, que tiene una linda bandera, que es un país más pequeño, sus lindos paisajes, buena gente, pero ¿qué pasa en Uruguay? Bueno, Uruguay también, como decía Constanza recién, tiene unas instituciones democráticas muy sólidas, no solo porque, bueno, siempre se ha trabajado muchísimo en el tema del pacto social, en el tema de reforzar la institucionalidad, tenemos una constitución muy fuerte, muy parecida a la chilena, de hecho, ahí tenemos otro punto de conexión, el Código Civil nuestro tengo entendido también que está muy inspirado en el chileno, entonces venimos compartiendo no solo valores democráticos y sociales hace mucho tiempo, sino también normativos que se van reflejando después en las consecuencias que tiene para nuestra población. Uruguay hoy yo creo que está destacado en América Latina como una especie de oasis entre tanta convulsión que hay en la vuelta. Ustedes saben que bueno, nuestros vecinos en Argentina han pasado por un montón de problemáticas, Brasil lo mismo, y Uruguay chiquito, pero territorialmente, pero se ha mantenido muy firme en sus convicciones. Hay una frase que el presidente de la calle Pou usa mucho acá, que es firme con las ideas, suave con las personas. Entonces, ideológicamente es un país sumamente firme, es un país firme a nivel institucional, y yo creo que es ya un valor agregado que es como parte de la idiosincrasia uruguaya, ¿verdad? La solidez de las instituciones, la oportunidad que tiene la gente todo el tiempo de recurrir a los procesos electorales para, por ejemplo, plebiscitar una norma. Acá es muy común, la gente... Claro, ustedes tienen muchos plebiscitos directos, o sea, formas de democracia directa, que en Chile Sí. para nosotros es súper lejano eso. De hecho, los últimos años hemos tenido muchas elecciones y para el chileno ha sido un poco agotador, que estamos elección tras elección. Ustedes tienen una democracia que es mucho más participativa, donde la gente asiste a votar más regularmente, y eso también es súper interesante como modelo para nosotros, para seguirlo. Bueno, de hecho nosotros este 2024 estamos en pleno año electoral. Acá, por ejemplo, para que más o menos se sepa un poco y se conozca el sistema democrático uruguayo, en junio, el 30 de junio, tenemos elecciones internas de los partidos políticos. ¿Ah? Entonces, cada partido elige el candidato que va a ser candidato a la presidencia de la República, que es la elección nacional de octubre. ¿Sí? La elección de junio no es obligatoria, es voluntaria, ahí hay un trabajo muy grande de los partidos políticos. De hecho, también una acotación al margen, nuestros partidos políticos, después del partido, de uno de los partidos ingleses, es de los más viejos del mundo. El Partido Nacional, que es el que yo pertenezco, tiene casi 200 años de creación. Entonces... ¿Y cuántos partidos son allá? Porque aquí en Chile nosotros teníamos pocos partidos antes y ahora estamos llenos de partidos. ¿Cómo es la dinámica un poco de allá? Bueno, yo pertenezco al Partido Nacional, con más de 180 años de vigencia. También está el Partido Colorado, o también otra de las ramas importantes a nivel político que hay en Uruguay, uno de los más viejos, que ha gobernado por muchísimos periodos. Después tenemos al Frente Amplio, es el partido del expresidente Tabaré Vázquez, de Mujica, que estuvieron 15 años en el gobierno, el partido de izquierda. Acá les copiamos el nombre, ¿eh? Ahí El Frente está. Amplio les copió el nombre. Tenemos otro punto de conexión. La chica es militante de ese partido. Bueno, tenemos el Partido Independiente, tenemos Cabildo Abierto, después hay otros partidos más ecologistas y bueno, y más o menos esa sería nuestra gama El abanico. El abanico, exactamente, sí. La realidad es que los partidos tradicionales, como se le dice acá, es Partido Colorado, Partido Nacional y Frente Amplio.
Los demás partidos tienen bastante incidencia en el sistema político nuestro. De hecho, nosotros hoy estamos gobernando con una coalición, ¿sí? Con mayoría del Partido Nacional, al que yo pertenezco, y bueno, del presidente de la calle Pou, con el Partido Colorado y Cabildo Abierto y el Partido Independiente, ¿sí? Que fue la coalición que se elaboró en las elecciones del 2019 en acuerdo para poder estar en este lugar donde estamos ahora. Oye, Oye, Mariana, Mariel, yo aprovecho, perdón, de preguntarle a ambas, porque la chica quizás estará de acuerdo conmigo, pero aquí en Chile están pasando muchas cosas. Eh, Desde una crisis de seguridad, entró el fenómeno migratorio. Son elementos que nosotros, al menos los chilenos, no teníamos tanta idea antes. O sea, desde el Tren de Aragua, narcotráfico, crímenes que no habíamos visto antes y encima una ola migratoria, sobre todo desde Haití, Venezuela, que son países de hecho como bastante lejanos en territorio, pero que llegaron a nosotros y pareciera que no sabemos cómo controlarlo. Chica, primero preguntarte, ¿cómo ves que reacciona el gobierno frente a estos nuevos fenómenos y la sociedad chilena? Y lo mismo para Mariana, porque ahí son un país incluso más pequeño, entonces me imagino que estos fenómenos le afectan de otra forma. bueno, lo primero que decir que nosotros hoy día en Chile tenemos una cohesión social quebrada. Y la cohesión social está quebrada no por los inmigrantes, no tampoco exclusivamente por los efectos que tuvo el estallido social del año 2019, sino que ha sido una mezcla de todos estos factores. Tenemos cifras de crímenes que son muy altas. Hoy día tenemos crímenes que, como decía la Javi, no veíamos antes en Chile. Y pareciera que ante todo esto la política empieza a responder de forma fragmentada. También porque estamos muy fragmentados políticamente. Entonces empezamos con soluciones parche que no solucionan el problema de raíz, pero que nos tienen con un tremendo drama. Para que te hagas una idea, Mariana, nosotros en el año 2012 teníamos alrededor de 300.000 inmigrantes. Al año 2021 esto era 1,5 millones de inmigrantes. O sea, imagínate, es como que la mitad de la población de Uruguay llegara a un país. Y hay que entregar servicios sociales, hay que ver cómo esas personas, porque son personas con familias, con realidades difíciles, muchos de ellos buscando oportunidades, saliendo de países que también están súper quebrados, llegan a nuestro país y necesitan que nosotros los acojamos. Entonces ahí empieza a polarizarse la discusión. Me imagino que en Uruguay pasa algo similar, porque hay, por una parte, algunos que dicen, acojámoslo, no puede quedar nadie fuera, fronteras abiertas. Bueno, pero ¿a qué costo? Y por otro lado están los que dicen, no, cerremos la frontera. Entonces pasa que el debate se ha polarizado demasiado. Es realmente muy triste ver que mientras siguen ingresando migrantes, nosotros seguimos en un estado de polarización, de no ponernos de acuerdo y además con un problema institucional, porque nosotros tenemos hoy día una institucionalidad que tendría que hacerse cargo de la migración, que aún es muy débil. Y eso nos trae muchos problemas. Se ha hecho mucho, pero sigue siendo muy bajo. Y eso trae socialmente consecuencias. O sea, nuestro pacto social se ve afectado con esto. En la última encuesta CEP, que es una encuesta que se hace acá en Chile todos los años y es muy representativa, salía que el 70% de la población chilena piensa que los inmigrantes son los causantes de que se eleven los crímenes más graves. Entonces, eso habla de que nosotros como chilenos estamos responsabilizando a los migrantes de una situación que nos tiene en una situación muy compleja internamente. Entonces, yo creo que primero hacerse cargo, con toda la institucionalidad por delante. Y segundo, dejar la polarización de este debate en un segundo plano, porque yo creo que nos ha hecho mucho daño esta polarización de blanco o negro para tratar el tema de qué hacemos con la cantidad de migrantes que están llegando y con la cantidad de migrantes que está llegando también de forma desordenada, de forma irregular e incluso ilegal. ¿Qué ocurre en Uruguay también? Porque también estos fenómenos a veces uno piensa que solo le ocurren a uno, pero también pasan a otras partes y me imagino que los efectos son distintos. ¿Cómo lo Ni ves tú? hablar, ni hablar, Javi. A ver, yo creo que esto es una consecuencia directa de la globalización también. Digamos, el mundo está cada vez más globalizado, las fronteras ya cada vez son
menos fronteras y uno llega más rápido y más fácil a cualquier parte del mundo y de repente uno descubre lugares o territorios que los propios migrantes no tenían acceso. Hoy uno entra en internet, busca un país, encuentra enseguida los datos básicos de ese país, qué renta puede tener, qué experiencias, qué oportunidades, y vamos. Entonces, yo creo que es un fenómeno directo de la globalización y que muchos países, siempre pasa, yo he luchado mucho por eso acá, porque trabajé unos 10 años en el Parlamento, que he visto que las normas muchas veces no acompañan los fenómenos, que al ser un mundo cada vez más globalizado va cada vez más rápido, y los parlamentos muchas veces no acompañan la regulación. Cuando quieren tratar el tema, la norma ya es obsoleta. Entonces hay que preparar al sistema en ese sentido. Uruguay, para ir al caso concreto, siempre ha sido un país de puertas abiertas al extranjero, toda la vida. Primero porque somos un país de inmigrantes, entonces lo tenemos en nuestra cultura de ADN. La mayor parte de nuestra población es descendiente directa de la descendencia europea, italianos, españoles y demás. Y además hay mucha normativa y hay un sistema muy sólido. Por ejemplo, hoy justamente estaba estudiando un tema de refugiados. ¿tá? Nosotros tenemos una ley que es la 18.076, que si no me equivoco es del año 2006, ¿tá? que en el artículo primero ya marca el derecho a las personas a tener refugio en nuestro país. Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir refugio en el territorio nacional. Estamos hablando de Eso una es del ley 2006. 2006, para que ustedes se hagan una idea. ¿tá? Entonces, Uruguay se ha preparado hace mucho tiempo para este tipo de situaciones. Nosotros hubo una ola muy, muy fuerte hace unos años atrás, sobre todo de Venezuela, de Cuba, y tenemos instituciones muy fuertes que están atendiendo a esa situación. Aquí existe el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, que tiene un área de migrantes específicamente, es un departamento, una división que se encarga justamente de que la persona venga, cuando viene al país, tenga lo básico. ¿sí? También se está creando un centro acá cerquita de Torre Ejecutiva donde la persona va a tener acceso directo a dónde se puede educar, dónde tiene que sacar sus documentos de Y identidad. ahí, perdona que te interrumpa, ahí no existe un conflicto entre los originarios de Uruguay, los uruguayos básicamente, con los migrantes, porque pasa mucho que cuando llegan estas olas migratorias, y el Estado chileno o el Estado uruguayo en este caso les brinda las oportunidades, les ayuda, etcétera, siempre sale como este sentimiento como oye, nos ayudan más que a nosotros o nos vienen a quitar el trabajo. ¿Cómo reaccionan los uruguayos frente a eso? Tú sabes que no, que es la verdad que es lo opuesto. No hemos tenido tampoco una ola que uno diga hay 1 millón de personas, por supuesto, porque ya somos un país más pequeño y la población es más pequeña, pero es al revés. Acá el uruguayo recibe muy bien al extranjero y lo primero que quiere es que la persona se sienta bien. Al principio era como un poco extraño de repente ir a un supermercado o algún centro comercial y que te hablen con otra tonada, que se siente enseguida, el uruguayo habla más chato, entonces ese hablar cantado, como le decimos nosotros, de una persona que viene de Venezuela o de Cuba, era raro, pero al contrario, uno enseguida se quiere interesar de, bueno, ¿qué le pasó a esta persona? ¿Cómo la podemos ayudar? Se dan muchas oportunidades laborales y la realidad es que, de nuevo, como decía, somos un país muy abierto a la recepción de migrantes y a entender un poco también el fondo del asunto, porque no es solamente recibo y listo. El presidente de la calle Pou se ha ocupado en distintos foros internacionales de denunciar situaciones de violación de los derechos humanos. Entonces el país también no solo recibe, sino que además apoya distintas iniciativas que se llevan adelante para defender y denunciar lo que está pasando en esos países, porque eso también es una consecuencia directa del hemisferio, de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y de nuevo, como decía, estamos tan globalizados que los problemas de los demás también se tienen que volver problemas nuestros. ¿De quiénes? De los países que tenemos instituciones fuertes, que tenemos la posibilidad de salir a denunciar qué es lo que está pasando en otros países. Bueno, Mariana, sí, que yo tengo la idea de que el presidente de la calle Pou ha sido mucho más enfático en denunciar esto que está pasando en el resto de Latinoamérica y eso en Chile no lo hemos tenido de forma tajante. O sea, hoy día
incluso tenemos una coalición de gobierno en la que está dentro el Partido Comunista. Entonces, claro, es muy difícil también para el presidente poder ir en contra o tener un mensaje más claro en contra de lo que está pasando en gobiernos autoritarios o populistas de América Latina. Entonces yo creo que la falta de ese mensaje claro también ha sido un elemento negativo para todo el proceso migratorio que ha tenido Chile. Y creo que eso con el presidente uruguayo no ha sido así y de hecho creo que ha sido uno de los pocos presidentes que ha sido tan claro en poder condenar estos hechos. No sé si hay otros ejemplos en América Latina o en el mundo que estén trabajando tan fuertemente por atacar y no seguir validando quizás en Crímenes el más silencio. autoritarios, claro. Exacto, a estos sistemas. Sí, la verdad es que al principio chocaba un poco que el presidente de la calle, como decimos acá, se la jugara de esa forma, de ir y denunciar en foros que en realidad quizás uno va a pretender intereses más nacionales, Hacer amigos, básicamente. a ser amigos. Pero nosotros nos cansamos mucho de que el hemisferio mire para el costado. Porque, de nuevo, como decía, a nosotros nos encanta que vengan y nos encanta ser un país de puertas abiertas y que la gente pueda acá conseguir sus oportunidades. De hecho, ya hay personas ya nacidas en Uruguay, de padres venezolanos, cubanos, de otras partes del mundo. Hay mucho ucraniano también que han venido para acá, o de Rusia, también ha pasado, que se han instalado acá en Uruguay. Y nos llena de orgullo que elijan a nuestro país. Eso es lo que nos pasa. A nosotros nos enorgullece que elijan a nuestro país para poder asentarse como para su forma para desarrollar su forma de vida. Al principio chocaba un poco que el presidente fuera a esos foros a denunciar estas cuestiones. Después se fue volviendo como más costumbre y de a poco yo creo que Uruguay tiene eso. Es el país chiquito que va adelante rompiendo la corriente y entrando de a poco. Después nos siguen. Pero yo creo que eso está dado por la fortaleza de nuestras instituciones, porque aparte acá en Uruguay nadie dudó, sí un poco quizás la izquierda, porque tenían otra afinidad con estos países populistas donde se violan los derechos humanos, eran un poco más reticentes. Ya hoy está cambiando mucho más la cuestión en el sentido de, bueno, ya no podemos tapar el sol con un dedo y sentimos que es un deber que tenemos de denunciar estas cosas. Y a propósito, tú mencionaste que van un poco contra la corriente. Eso yo quiero como precisar, porque hablaste de que Uruguay tiene las instituciones sólidas, que yo creo que es lo que compartimos harto con Chile, y nosotros, bueno, que en paz descanse, tuvimos un presidente que antes de Gabriel Boric, que se destacaba mucho por la gestión, era alguien que resolvía. Sí. Está muy de moda el término aquí en Chile. Alguien que resolvía, que gestionaba y que lograba hacer las cosas. Yo estuve conversando antes con la chica y le dije, bueno, ¿qué le puedo preguntar a Mariana? Porque Uruguay me parece que es un país súper ejemplo, pero quería saber como en qué, porque digo como, me gusta Uruguay, pero ¿cuál es como su norte? Y la chica me habló, por ejemplo, del crecimiento económico que había tenido Uruguay. Entonces yo voy uniendo los puntos y digo, hay algo yo creo que podemos tener en común, que es esta idea de poder solucionar los problemas sociales, de que la sociedad civil tenga mucho que aportar, un Estado súper eficiente, nos gustaría que fuera para allá, está este crecimiento económico, porque el crecimiento económico significa que las libertades puedan ser más robustas también. Y eso es como que es lo típico que uno esperaría de gobiernos que valoran la libertad en general. Pero, ¿qué pasa con el relato de eso? Porque los gobiernos populistas tienen un relato súper atrayente. Que el pueblo, que la nación, que todos juntos, que los ricos versus los pobres, y en fin. ¿Qué nos une a nosotros, quienes creemos en la libertad, a modo de relato? ¿Qué nos falta? Y sobre todo pensando en Uruguay y Chile como posibles aliados. Yo creo que a veces lo que nos pasa es que nos volvemos muy técnicos. Entonces, en eso que tú decías del hacer y del resolver, uno se enmarca en esta cuestión de
estar en un lugar en el gobierno, estar continuamente resolviendo y gestionando y qué sé yo, y hay veces que lo que falta, aunque no parezca, es comunicación. La gente a veces le cuesta entender, nos pasa a veces en el gobierno que tenemos unas iniciativas muy buenas, hablo de lo que es Uruguay como país aquí mismo, ¿no? Iniciativas muy buenas, planes muy buenos, y la gente a veces no le llega, no se entera. Entonces a veces nosotros quizás es una falta de publicidad que los países populistas sí tienen, porque en realidad estamos atomizados a ver clips y videos y propagandas que te hablan más de los sentimientos y que te hablan más de lo que es de otras cosas que no tienen que ver con números. Nosotros a veces nos volvemos demasiado técnicos y en la vorágine del hacer nos cuesta un poco vender lo que uno está haciendo. ¿Por qué? Porque uno no está acá para vender en realidad, está para hacer. Entonces creo que es esa disyuntiva, no sé, Constanza, si vos compartís conmigo, creo que a veces nos pasa mucho eso, somos muy categóricos en que las cosas salgan bien y que los procesos estén bien cumplidos y que por fuera de la ley nada y por dentro todo, y nos olvidamos a veces de esa llegada, que es lo más difícil en realidad. Bueno, Mariana, y también en parte por eso nosotros estamos en esto. O sea, por algo también decidimos hacer un podcast y ocupar todos los medios de comunicación posibles, porque sabemos que todos los espacios son válidos, todos los espacios hay que ocuparlos. Y yo considerándome muy piñerista, yo me siento muy representada por el legado del expresidente Sebastián Piñera, muy representada con las cosas buenas y las malas, pero creo que ahí tuvimos una caída fuerte, o sea, una falta de relato, una falta de poder transmitir las ideas, de darle sentido, de bueno, esta gestión no es solo por la gestión, es porque esa gestión hace que las personas vivan con mejores oportunidades, porque vivan en mayor dignidad, porque queremos y porque en nuestro planteamiento político está que todos podamos aprovechar esa libertad por la que estamos trabajando. Y eso no estuvo dentro del relato completo de los dos gobiernos del presidente Piñera, lamentablemente digo, porque son oportunidades perdidas. Yo ahora estando como fuera y mirando quizás un poco más de lejos lo que está pasando en el Estado, uno dice, bueno, tantas oportunidades que tiene el Estado para transformar las vidas de las personas, para instalar discursos, para instalar ideas, y de repente tengo la impresión de que perdimos esa oportunidad. Y es una cosa que le termina pasando mucho a los gobiernos de centro derecha, que lo técnico se termina comiendo la agenda. Y lo Sí. técnico, vuelvo a repetir, es muy importante, pero no puede agotarse en eso. Pasa mucho también que nosotros fuimos por muchos años oposición, es la primera vez que el Partido Nacional, bueno, en coalición, pero que estamos en el gobierno, y que nos costaba de repente ser oposición, porque nos preocupábamos por que la gente acceda a distintos derechos o por denunciar ciertas cosas, pero a nosotros nos pasa ahora estando en el oficialismo que la oposición se levanta todos los días con un objetivo diferente y estamos bombardeados todos los días, sí, que está bien, porque es una manera de controlar el sistema democrático, pero llega un punto que uno es cuestionado hasta porque hizo una licitación para comprar aires acondicionados, entonces ¿por qué se eligió a tal empresa? Que de lo más micro a lo macro, la oposición está todo el tiempo cuestionando y el relato, y enviamos este pedido de informes, y pedimos información de tal tema, y nos contestaron tal cosa, y está mal por esto y por esto y por esto. Entonces, claro, nosotros no estamos acostumbrados a trabajar de esa manera porque pensamos mucho más macro, y creo que eso a veces es como decía Constanza, lo técnico se termina comiendo a veces al relato, porque a nosotros nos cuesta dar un relato, porque la palabra ya relato nos suena a algo inventado, Sí. Sí. no transparente, y no nos gusta. De hecho, antes porque ya nos tenemos que ir, esto es un espacio bien, bien breve, pero no quería cerrar la conversación sin antes preguntarle a Mariana, sobre todo, ¿qué opinión tiene de los gobiernos que son más o menos vecinos? Partiendo por el gobierno de Javier Milei, que a mí me interesa mucho porque yo creo que ha estado como súper en la palestra, en los medios, nosotros lo vemos acá como, wow, un gran fenómeno. Y también preguntarle qué opina de nuestro compatriota Gabriel Boric. ¿Qué No, le parecen eso?
Y Mariana, nosotros a ustedes los vemos como los primos de los argentinos, o sea, y usted, uno cuando en Uruguay ve muchos argentinos también, entonces se mimetizan, tienen elementos culturales, el acento, entonces nosotros los vemos como los primos ahí cercanos de los Pero argentinos, somos entonces es muy distintos. interesante, claro, que sean tan distintos y ver cómo ustedes en la práctica están viviendo todo este fenómeno que está pasando en Argentina. Con Argentina no solo compartimos lo que es la frontera territorial, sino que además la cultura. El Río de la Plata para nosotros es como un mundo aparte donde conviven las dos culturas y encontramos cosas desde lo gastronómico, el idioma, las costumbres, la familia, la educación, muy similares, muy similares. La diferencia, obviamente, Argentina es un país de un territorio, una extensión territorial muy grande, Uruguay no tanto, y a veces Argentina peca de sentirnos como el hijo menor, y nosotros a eso nos enerva, porque decimos, no, somos un país totalmente independiente, bueno, a veces marcamos un poco los límites, pero los argentinos para nosotros son nuestros hermanos, compartimos un montón de cosas y es clarísimo que las relaciones para eso tienen que apostar a ser buenas y siempre han sido buenas, a veces en mayor o menor medida, con algunos matices, ni hablar. Ahora nos pasó inmediatamente con el gobierno de Milei, que se tomó una decisión muy buena para el Uruguay, que fue la decisión de que Argentina nos permite dragar nuestro canal de acceso al puerto de Montevideo a 14 metros. Y eso lo que hace es que eso asumió Milei y esa decisión hacía años que se estaba trabajando, nunca la pudimos sacar y enseguida se llevó adelante. Eso lo que permite es que buques de mayor magnitud puedan ingresar a nuestro puerto. Y es algo que va a transformar nuestro comercio, nos ayuda económicamente un montón y fue una decisión que se tomó instantánea. En un 2x3, claro. Claro, y esas cosas para nosotros son muy válidas. Obviamente, lo que pase dentro de Argentina, la verdad, yo creo que es una persona que recién se está instalando. Creo que Argentina viene muy golpeada con una crisis económica, pero más bien social, que es la que a mí más me preocupa. Obviamente va atada una de la otra, pero hay muchísima gente bajo la línea de pobreza y la realidad es que ojalá este gobierno pueda por lo menos mejorar un poco esa situación que a nosotros nos duele estando del otro lado. Porque ver sufrir a un país con el que compartís tantas cosas en común y que en realidad tiene todo para estar bien es lo que más cuesta, ¿verdad? Pero nosotros venimos con muy buen diálogo con el nuevo gobierno de Milei, un poco más esperanzador. También apostamos mucho con el tema del Mercosur. Ustedes saben muy bien que nosotros formamos parte del Mercosur, que hace muchos años viene bastante trancadas las negociaciones. Uruguay sí o sí necesita salir al mundo, lo estamos haciendo de a poco y necesitamos que eso se haga realidad. Y de Boric, muy cortito, porque nos tenemos que ir ya. Y bueno, yo creo que es difícil opinar sin estar en el país, ¿verdad? Pero creo que ha tenido muchos altibajos y eso es lo que le ha hecho un poco daño a la sociedad chilena, ¿verdad? Creo que eso es lo que más hace daño cuando uno es un ciudadano que necesita seguridad y certezas, que creo que es lo que un líder, lo que decía Constanza más temprano, tiene que marcar, la cohesión social. Cuando un líder no tiene como ciertas cosas claras, es muy difícil que transmita tranquilidad a su población. Y me parece que eso es lo que de repente, no sé, ustedes sabrán mejor que yo qué es lo que está pasando allí. Chicas, nos tenemos que ir, se nos está acabando el tiempo, ya hace un rato yo me pasé, pero estaba muy entretenida la conversación. Quería preguntarles, si ustedes tuvieran todo el poder del mundo, tuvieran toda la riqueza y tuvieran todas las posibilidades del mundo, como este programa se llama Pacto de Palabra, ¿a qué se comprometerían para hacer de Chile y Uruguay países mejores de lo que ya son? Chicas.
Bueno, yo me comprometo a que haya más mujeres con espacios para poder defender las ideas que crean correctas, las ideas que sean, pero mientras ellas crean que sean las correctas, las que les mueven el corazón, que tengan esos espacios para nunca perder la libertad de poder decir lo que piensan, de poder transmitir esas ideas a las siguientes generaciones, y esos espacios se van construyendo día a día. Así que de verdad que muy contenta de haber conversado contigo, Mariana. Creo que eres una tremenda líder para toda Latinoamérica, un tremendo ejemplo de cómo hacer buena política, cómo hacer política desde lo técnico, pero también mirando lo social, mirando este relato político que tanto necesitamos. Así que creo que eres un tremendo ejemplo, pero creo que como tú necesitamos que sean muchísimas más y muchísimos más los que estén en este debate público. Así que si tuviera todo lo que se pudiera tener en el mundo, esperaría que todos tuviéramos espacios para decir nuestras verdades. Muy bien, Mariana, ¿tú? Gracias, chica. Bueno, yo por mi parte, a fomentar más el diálogo. Creo que estos espacios de comunicación y de diálogo que tenemos que los políticos que tener y salir de la zona de confort, salir de la oficina, encontrarnos, tener espacios, conectarnos. Yo con la chica la conocí y ya se generó un vínculo, que tengo un vínculo directo con Chile a través de ella, y eso es lo que hace grande a las naciones en realidad, más allá de lo técnico, lo que fuera, el tender puentes. Creo que hay que dedicarse a tender puentes más allá de las ideologías políticas, buscar los intereses del país y de los ciudadanos, una sociedad más próspera, con gente, con más dinero en su bolsillo, con un trabajo digno y demás. El país es más feliz y por lo tanto el mundo tiene que ir hacia esos espacios. Yo agradezco muchísimo que me hayan invitado a participar acá. Como saben, asumí desde diciembre, yo hace muchos años que estoy en política, es la primera vez que tomo un rol tan protagónico y creo que eso es importante. En años de democracia soy la primera mujer que ocupa un cargo de esta relevancia. Para mí es un honor la designación del presidente y creo, en definitiva, que las mujeres podemos y que tenemos que estar en los espacios de discusión y de conversación para equilibrar las balanzas, porque aparte vemos las cosas con otros ojos que a veces es tan necesario. Así que, chicas, Toda la razón. muchas gracias por este espacio. Aparte, me siento honrada porque es el segundo y yo ya soy parte. Y espero Puras estrellas, puras estrellas. Gracias. Y espero que tengan muchísimo éxito con este espacio y cuentan con Uruguay para lo que sea necesario. Maravilloso. Muchas gracias, Constanza. Muchas gracias, Mariana. No te desconectes. Voy a pausar la grabación, no te desconectes. Pero muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo de Pacto de Palabra de Fundación Pacto Social.